Hola, bueno, vamos a seguir con el tema 8 de las actividades económicas, que recordar que os dije, sí, actividades económicas, como se llama el tema, pero realmente es lo que cuenta es todo el proceso de industrialización. Bueno, el otro día vimos un poquito la introducción y hoy vamos a ver, vuestro libro divide el tema en los paisajes de la primera, segunda, tercera revolución industrial. Vamos a ver esa primera fase de la revolución industrial. Dice vuestro libro, paisajes de la primera revolución industrial, del taller a la fábrica. Vimos el otro día la diferencia entre artesanía y fábrica, ¿no? Dos formas de producir objetos. Y vimos un poquito las diferencias, recordarlo, ¿eh? Pues la artesanía, pocas unidades de producto, poca tecnología, poca inversión de capital. Y la fábrica, pues, todos conocemos tanto lo que es un taller artesano como lo que es una fábrica, ¿no? Muchos trabajadores, muchas unidades de producto realizadas, mucha inversión de capital, mucha maquinaria. Vale, pues vamos a ver esto, ¿eh? Cómo se pasa de ese taller artesano a la fábrica en esos momentos, ya sabéis. Sigo un poquito el esquema y el libro, como siempre. ¿Cómo podemos definir la revolución industrial? Bueno, por conjunto de transformaciones económicas que ocurren en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. Una cuestión, bueno, que estamos en geografía, pero realmente desde el punto de vista histórico, historiográfico, es una cuestión siempre no ya controvertida, sino pues de discusión, plantearse por qué la revolución industrial se produce en Gran Bretaña y en ese momento, y por qué no en otro lugar y en otro momento, antes, después. Y era porque siempre se dice que porque en Inglaterra, en Gran Bretaña, en esos momentos, se daban las condiciones, ¿no?, previas para que eso pudiese, ese proceso de revolución industrial pudiese darse, ¿vale? ¿Cuáles eran esas condiciones? Bueno, dice aquí vuestro libro. Los vamos a ir tal por orden, tal y como los nombra vuestro libro. Avances tecnológicos, ¿eh? Pues hay una serie de avances tecnológicos que se dan en ese momento. La máquina de vapor, quizás sea el avance tecnológico que sea el símbolo, ¿no?, del inicio de la revolución industrial. Pero bueno, lo leéis en el libro porque hay algunos más. ¿Cuál más? Un proceso que es un poquito más complicado, que es lo que se llama acumulación de capital. Eh, esa acumulación de riqueza que era necesaria para poner en marcha, para construir fábricas, para realizar ese proceso, es necesario disponer de un dinero. Vale, pues ¿de dónde procede ese capital previo? Pues de la actividad comercial. Recordar que Gran Bretaña ya en ese momento, en el siglo XVIII, se ha convertido en una potencia económica más que económica, comercial de primer orden. Se había hecho con las redes de comerciales entre América y Europa, pues descabalgando un poco a España, ¿no? Bueno, pues precisamente esa actividad comercial es la que le proporciona a todos los comerciantes que se dedicaban a este comercio con América, es el que proporciona esa riqueza, esa acumulación de capital. Claro, imaginaos un comerciante que se enriquece de esa actividad comercial y tiene una disponibilidad de capital para invertirlo en otra actividad económica. Claro, en aquellos momentos, ¿cuál era la fuente principal de riqueza? La tierra. Mucho, por eso se hablaba de enterramiento de capitales, porque el dinero se invertía como haríamos ahora, ¿no? ¿En qué lo invertiríamos ahora? Pues en un valor seguro. Entonces el valor seguro era la tierra. Pero se disponía de ese capital. Bueno, muchos de ellos, de estos comerciantes, apostaron por invertir en la producción de objetos, ¿vale? Entonces, veis cómo se van dando esas situaciones que hacen que se den en Inglaterra y no en otros lugares, ¿no? En otros lugares no había esa como sí, pero no en tal medida. Otra cuestión, la cuestión que pone vuestro libro, los cercamientos o los enclosures. Los cercamientos, estamos hablando del campo inglés, era, como su propia palabra indica, la ley de cercamiento era eh, delimitar la propiedad privada, ¿vale? Entonces se acababa con las propiedades comunales, que eran de los pueblos, y que esas propiedades comunales se repartían entre los campesinos, ¿no? Bueno, pues con estas Enclosure Acts, con estas leyes de cercamiento, lo que se hacía era acabar con esos comunales. Esto que significó varias cosas. Una de ellas, claro, ya esos campesinos que trabajaban en esos lotes de tierra que pertenecían al común,
pero que se les cedía para que lo explotasen y pudiesen comer, trabajar el campo y comer, al acabar con esos comunales se proletarizaban, es decir, se quedaban a expensas de que alguien los pudiese contratar, ¿vale? Luego tenemos una masa de mano de obra potencial para para un futuro hipotético nuevo sector como va a ser el industrial que va a despegar, ¿no? Un poquito más adelante. Y esto está relacionado con otra cuestión que es el llamado sistema doméstico, Putting Out System. ¿Qué es esto del sistema doméstico Putting Out System? Hablábamos de dos formas de producción manufacturera, ¿no? El taller artesano y la fábrica, y también de las manufacturas reales. ¿Qué es el Putting Out System? Es un sistema intermedio que además se sigue dando en la actualidad. ¿Qué es eso? Bueno, pues algunos comerciantes que se dedicaban pues eso, a comerciar con objetos, con productos manufacturados, se dieron cuenta que ante la demanda de estos productos no podían satisfacer esa demanda. ¿eh? Los talleres artesanos no podían satisfacer, ya lo hemos visto, ¿no? La producción era limitada, no podían satisfacer una demanda creciente. Estamos en un siglo en el que crece la población, crece la agricultura, crece la población, etcétera, etcétera. Bueno, no podían satisfacer esa demanda y se dieron cuenta de que los campesinos, que se habían proletarizado, era posible llevarles a la casa una parte del material para que trabajasen en los ratos en que no trabajaban en el campo, pudiesen trabajar en la producción de objetos. Es decir, el comerciante le llevaba la materia prima y luego pasaba a recoger el producto elaborado y le pagaba un dinero, con lo cual aumentaba la capacidad de producción de ese comerciante, ¿no? Bueno, pues eso es el putting out system o el sistema doméstico. Luego toda la cuestión del liberalismo económico, no es una teoría que sustentaba este desarrollo económico, el liberalismo económico de Adam Smith con su ensayo sobre la riqueza de las naciones, la revolución agraria, la revolución demográfica, las nuevas fuentes de energía, la revolución de los transportes, los sectores pioneros, el textil, la siderurgia y todo lo que hay más de este apartado de la primera revolución industrial. Lo dejamos aquí y el próximo día seguimos. Leer esta parte de la primera revolución industrial y un poquito la segunda, ¿vale?